Mi nombre es Aurelio Castañeda, tengo 67 años. Les cuento esta historia porque necesito que sepan lo que pasó, lo que realmente pasó. A veces uno cree conocer a su propia familia, pero la vida te demuestra que no es así. Pero antes de empezar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios desde qué país o ciudad nos ves y recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo hace toda la diferencia. Miren, yo soy, o más bien era, dueño de una pequeña constructora aquí en Puebla. Nada impresionante. Entiéndanme. Empecé como albañil a los 16 años, cargando bultos de cemento bajo el sol. 30 años me llevó construir Construcciones Castañeda. 30 años de manos agrietadas y espalda adolorida. Pero nunca me quejé. Era trabajo honesto. Mi esposa Amalia y yo llevábamos 42 años juntos. Una mujer fuerte. La conocí cuando apenas empezaba mi negocio. Ella me vio crecer desde cero, siempre apoyándome. Nos casamos jóvenes, sin nada más que sueños. Nuestro hijo Emiliano era nuestra adoración. Lo educamos con valores. Lo mandamos a la universidad. Se graduó de ingeniero civil, algo que me llenó de orgullo. Mi hijo profesionista, decía yo a mis amigos. Pensé que eventualmente él tomaría las riendas del negocio familiar, que tanto esfuerzo me había costado construir. Hace 3 años, Emiliano nos presentó a Renata Villaseñor, una mujer atractiva, de buena familia, según decía. Se conocieron en la universidad. Desde el principio, Amalia notó algo extraño en ella. No me mira a los ojos cuando habla, me dijo Amalia una noche. Y siempre pregunta por el negocio, por el dinero. Pero ya saben cómo somos los padres. Uno piensa, son celos de suegra, son tonterías. Si mi hijo la eligió, debe ser buena persona. Así que la aceptamos en nuestra familia. Se casaron en una ceremonia pequeña, pero bonita. Por insistencia de mi abogado, firmaron un acuerdo prenupcial. Emiliano no puso objeción, pero vi la mirada de Renata, como un relámpago de furia que desapareció tan rápido que pensé haberlo imaginado. Incorporé a Emiliano a la constructora, le di acceso a las cuentas, le enseñé todo lo que sabía. Era mi único hijo, mi legado. Todo parecía ir bien hasta hace unos 8 meses. Empecé a notar irregularidades en las cuentas. Pequeñas primero, luego más grandes. Faltaban pagos, aparecían gastos injustificados. Lo más preocupante, mi firma digital se usaba para aprobar transferencias que yo nunca había autorizado. Deben ser errores contables, me dijo Emiliano cuando lo confronté. Ya sabes cómo es doña Lupita con los números. Doña Lupita era nuestra contadora desde hacía 15 años. Una mujer honesta hasta la médula. No son errores, me dijo ella en privado. Alguien está sacando dinero, don Aurelio, y no soy yo. La cantidad total me dejó helado. Casi 2 millones de pesos en 6 meses. Para una constructora pequeña como la mía, eso era una fortuna. Dinero ganado con sudor, con trabajo duro, con madrugadas y noches sin dormir. Decidí instalar cámaras de seguridad en la oficina sin decirle a nadie. También en mi casa, especialmente cerca de mi estudio donde guardaba documentos importantes. Un viernes por la noche, mi esposa entró a mi estudio. Yo estaba revisando los videos de seguridad en mi computadora. Aurelio, me dijo con voz seria, encontré esto en el bolso de Renata. Se le cayó cuando vino a visitarnos ayer. Era un papel con números de cuentas bancarias que no reconocí y una lista de cantidades. Las fechas coincidían exactamente con los retiros no autorizados. Esto no prueba nada, le dije, aunque mi corazón ya sabía la verdad. Hay más, continuó Amalia. Escuché a Renata hablar por teléfono en el baño. Mencionó deudas, alguien que la presiona para pagar. Habló de casinos, Aurelio. Esa noche no dormí. Mi propio hijo, mi nuera. ¿Robándome? ¿Traicionando la confianza que había depositado en ellos? ¿Tirando por la borda el trabajo de toda mi vida? Durante las siguientes semanas, recopilé evidencia. Contratos falsificados, firmas digitales utilizadas sin autorización, transferencias a cuentas desconocidas. El patrón era claro. Alguien con acceso privilegiado estaba desangrando mi empresa. Entonces ocurrió algo inesperado. Doña Lupita, nuestra contadora, me llamó un domingo. Don Aurelio, perdone que lo moleste en su día de descanso, pero necesito decirle algo importante. Emiliano vino ayer a pedirme que falsificara unos documentos.
Dijo que usted lo había autorizado. ¿Qué clase de documentos?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Papeles de propiedad de la bodega grande, la que está en Avenida Reforma. Quería que cambiara los nombres para poner el de Renata como copropietaria. La bodega era uno de mis activos más valiosos. Años de ahorro para comprarla. ¿Qué le respondió doña Lupita? Que necesitaba su firma personalmente, don Aurelio. No me gustó cómo me miró cuando le dije eso. Como si quisiera intimidarme. Después de colgar, me sentí enfermo. Mi propio hijo amenazando a una empleada leal para robarme. ¿En qué momento se había convertido en esta persona? Esa noche, Amalia y yo tuvimos una larga conversación en nuestra habitación, con la puerta cerrada y la televisión encendida para evitar que nos escucharan. «Tenemos que hacer algo drástico», dijo Amalia. «Algo que los obligue a mostrar sus verdaderas intenciones». «¿Qué sugieres?», pregunté. Amalia me miró con esos ojos que, después de 4 décadas juntos, aún me sorprendían con su fortaleza. «Voy a morirme, Aurelio». «¿Qué dices, mujer?» «No de verdad, claro. Vamos a fingir mi muerte. Un ataque cardíaco repentino. Veremos cómo reaccionan. ¿Qué hacen cuando crean que estoy muerta y tú estás vulnerable?» El plan era descabellado, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Contacté a mi amigo el doctor Jiménez, que nos conocía desde hacía décadas. También a mi abogado, García. Les expliqué la situación, la sospecha, el dolor de sentirme traicionado por mi propia sangre. «Es una locura, don Aurelio», dijo el doctor Jiménez. «Pero si están robando su patrimonio, hay que descubrirlos». El plan se puso en marcha un martes. Amalia sufrió un ataque cardíaco mientras estaba sola en casa. Yo estaba en la constructora cuando recibí la llamada de nuestra vecina doña Consuelo, que estaba al tanto del plan. «Don Aurelio, su esposa, venga rápido». Corrí a casa como se esperaría de un esposo desesperado. El doctor Jiménez ya estaba allí, interpretando su papel a la perfección. Amalia yacía en nuestra cama, aparentemente sin vida. «Lo siento, Aurelio», me dijo el doctor con voz solemne. «No pude hacer nada. Lloré, pero mis lágrimas eran de rabia, no de dolor. Rabia por estar teniendo que montar esta farsa para descubrir hasta dónde llegaría mi propia familia». Llamé a Emiliano para darle la noticia. Su voz sonó afectada, pero algo no encajaba. «Papá, lo siento mucho», dijo. «¿Quieres que me encargue de los arreglos del funeral? Sé que esto debe ser muy difícil para ti». «No, hijo. Ya llamé a la funeraria López. Tu madre y yo lo teníamos todo planeado desde hace años». Un silencio extraño se produjo al otro lado de la línea. «¿También el testamento? ¿Mamá tenía testamento?». Esa pregunta, tan fuera de lugar en un momento de supuesto dolor, confirmó mis sospechas. «Nos ocuparemos de eso después», respondí secamente. El velorio se organizó para el día siguiente en nuestra casa, como es costumbre aquí en Puebla. El ataúd cerrado contenía solo almohadas y mantas. Amalia, mientras tanto, se escondía en casa de su hermana en Cholula. Familiares y amigos llegaron para dar sus condolencias. Yo representaba el papel del viudo destrozado, sentado junto al falso ataúd de mi esposa. Emiliano y Renata llegaron juntos. Él parecía triste, pero ella apenas podía mantener la compostura. La vi revisando su celular constantemente. Instalamos cámaras ocultas por toda la casa. En mi estudio, donde guardaba documentos importantes. En la sala. En el pasillo que daba a nuestra recámara, donde tenía un pequeño cofre con ahorros. La tarde avanzaba lentamente entre rezos y conversaciones en voz baja. Me levanté para ir al baño, momento que Renata aprovechó para acercarse a mi hijo. Y entonces ocurrió. Mientras pasaba cerca de ellos, aparentando distracción, los escuché. Escuché claramente a mi nuera susurrar a Emiliano. «Hazlo hoy, antes de que él se recupere. Cambia las cerraduras, abre el cofre. Todos están aquí. Es el momento perfecto». Me quedé paralizado, con el corazón martilleándome en el pecho. No era solo el dinero de la empresa. Querían todo: la casa, los ahorros, aprovechar mi supuesta vulnerabilidad para despojarme de todo lo que había construido en mi vida. Respiré profundamente y seguí caminando como si no hubiera escuchado nada. Entré al baño, cerré la puerta y me miré en el espejo. Un hombre de 67 años, con arrugas profundas y manos callosas por el trabajo duro, me devolvió la mirada. Un hombre que ahora sabía con certeza
que su propio hijo planeaba traicionarlo. Salí del baño y vi a Emiliano disculparse con los presentes. Dijo que necesitaba tomar aire fresco. Lo seguí disimuladamente hasta verlo salir por la puerta principal. Desde la ventana, lo observé subir a su auto y hacer una llamada. Regresé al velorio y me senté junto a don Manuel, mi amigo de toda la vida. ¿Estás bien, Aurelio?, me preguntó en voz baja. No, Manuel, le respondí. Acabo de confirmar que mi propio hijo y su esposa están planeando robarme. Y esto es solo el comienzo. Don Manuel, que también estaba al tanto del plan, apretó mi hombro en señal de apoyo. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó. Miré hacia donde estaba Renata, hablando con una tía lejana, fingiendo tristeza. Dejar que se cabe en su propia tumba, y luego mostrarles que con Aurelio Castañeda nadie juega. El reloj marcaba las 8 de la noche. El plan estaba en marcha, y yo no tenía idea de cuán doloroso sería el camino que me esperaba por delante. Esa noche del velorio fue la más larga de mi vida. Tuve que fingir dolor por la pérdida de Amalia, mientras vigilaba cada movimiento de Emiliano y Renata. Cada vez que alguien me daba el pésame, yo agradecía con la cabeza baja, pero mis ojos no dejaban de seguir a mi hijo y su esposa. Después de escuchar a Renata susurrarle a Emiliano sobre cambiar las cerraduras y abrir mi cofre, decidí actuar con cautela. Necesitaba pruebas concretas, evidencia irrefutable de su traición. Una cosa es sospechar, otra muy distinta es confirmar que tu propio hijo planea despojarte de todo lo que has construido. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los visitantes se habían marchado, me excusé diciendo que necesitaba descansar. En realidad, fui a mi habitación para revisar las grabaciones de las cámaras ocultas en mi tablet. García, mi abogado, me había conectado todo para poder monitorear en tiempo real. «Descanse, don Aurelio», me dijo mi compadre Héctor al despedirse. «Mañana será otro día difícil, si él supiera». Me encerré en mi habitación y encendí la tablet. Las cámaras funcionaban perfectamente. Podía ver la sala donde el ataúd falso seguía rodeado de flores, la cocina donde algunas mujeres de la familia aún preparaban café, y mi estudio, donde guardaba los documentos importantes de la constructora. No pasó mucho tiempo antes de que Emiliano apareciera en la pantalla, entrando sigilosamente a mi estudio. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo veía. Renata vigilaba en el pasillo. «Apúrate», la escuché decir. «Todos están distraídos con la tía Consuelo». Emiliano se dirigió directamente a mi escritorio y comenzó a revisar los cajones. Sacó un manojo de llaves que yo guardaba allí. Las llaves de la casa, de la oficina, de la bodega. Las llaves de toda mi vida. «Las tengo», dijo en voz baja. «¿Dónde está la llave del cofre?» «Debe estar ahí», respondió Renata desde el pasillo. «El viejo guarda todo junto». «¿El viejo? ¿Así me llamaba mi nuera cuando creía que nadie la escuchaba?» «No está», gruñó Emiliano, frustrado. «Revisaré en su habitación mañana cuando vaya a la funeraria». Mi corazón latía con fuerza mientras los observaba. Esto ya no eran sospechas o coincidencias. Era un plan calculado. «¿Y los papeles?», preguntó Renata. «¿Encontraste el testamento?» «No, pero hallé esto». Emiliano sacó una carpeta de mi cajón. Reconocí inmediatamente el folder azul donde guardaba los documentos de propiedad de la constructora, incluidos los poderes notariales. «Perfecto», dijo Renata entrando al estudio. «Con esto podemos empezar a transferir activos mañana mismo». «Necesitamos la firma de mi papá», advirtió Emiliano. Renata sonrió de una manera que me heló la sangre. «Tu padre está destrozado, Emiliano. Firmará lo que sea que le pongas enfrente, especialmente si le dices que era el deseo de tu madre. Usar la memoria de Amalia para manipularme». La frialdad del plan me dejó sin aliento. Observé cómo fotografiaban documentos con sus celulares y volvían a colocarlos en su lugar. Profesionales del engaño. Luego salieron del estudio, cerrando cuidadosamente la puerta tras ellos. Me quedé sentado en mi cama, mirando la pantalla ahora vacía, sintiendo una mezcla de dolor y rabia que nunca había experimentado. 30 años construyendo un patrimonio honesto, para que mi propio hijo intentara robármelo en un momento de supuesta vulnerabilidad. Llamé inmediatamente a García. «Lo tenemos todo grabado», le dije en voz baja. Entraron a mi estudio, tomaron llaves, fotografiaron documentos. «Excelente, don Aurelio», respondió mi abogado.
Seguimos con el plan. Mañana después del entierro, cuando regresen a su casa, revisaremos qué más intentan hacer. Pasé el resto de la noche despierto, pendiente de las cámaras, pensando en Amalia, escondida en casa de su hermana, sola en esta farsa que nos habíamos visto obligados a montar. Mi esposa, mi compañera de vida, separada de mí en uno de los momentos más dolorosos que habíamos enfrentado. A las 6 de la mañana, escuché movimiento en la casa. Me levanté, me puse el mismo traje oscuro del día anterior y salí de mi habitación con los ojos deliberadamente hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. En la cocina encontré a Renata preparando café. Me sorprendió verla despierta tan temprano. «Buenos días, suegro», dijo con una voz dulce que ahora sabía era completamente falsa. «Le preparé un cafecito. Debe estar agotado». «Gracias, Renata», respondí, aceptando la taza. No pude dormir pensando en Amalia. «La extrañamos mucho», dijo ella, colocando su mano sobre la mía. «Pero no se preocupe, estamos aquí para apoyarlo. Emiliano y yo nos haremos cargo de todo. Estoy seguro de que lo harían». «¿Dónde está mi hijo?», pregunté, fingiendo no saber. «Fue a la funeraria a ultimar los detalles del entierro», contestó. «Quiere asegurarse de que todo salga perfecto para doña Amalia». Mientras bebía el café, noté que Renata no dejaba de mirar hacia mi habitación. Seguramente esperaba su oportunidad para buscar la llave del cofre. «Voy a cambiarme para el funeral», dije, dejando la taza medio llena. «Gracias por el café». Regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave. Sabía que intentarían entrar en cuanto yo saliera de la casa. Por eso había preparado una sorpresa. El entierro estaba programado para las 10 de la mañana. A las 9 llegó Emiliano con una expresión solemne perfectamente ensayada. «Papá», me dijo abrazándome, «todo está listo en el cementerio». «Gracias, hijo», respondí, correspondiendo al abrazo mientras me preguntaba cómo podía traicionarme con tanta facilidad. Salimos hacia el cementerio en coches separados. Yo iba con García, mi abogado, quien conducía mientras yo fingía estar demasiado afectado. «Las cámaras siguen funcionando», me informó. «Doña Lupita está monitoreando desde su casa. ¿Y la policía? El comandante Suárez está al tanto. En cuanto tengamos evidencia suficiente, procederemos». El entierro fue breve. El ataúd vacío descendió a la tierra mientras yo arrojaba un puñado de tierra sobre él, siguiendo la tradición. Emiliano y Renata permanecieron a mi lado, él sosteniéndome del brazo como el hijo preocupado que pretendía ser. «Papá, deberías ir a descansar», me dijo cuando todo terminó. «Nosotros nos encargaremos de atender a los familiares que vengan a casa». «No, hijo», respondí. «Quiero estar solo un rato aquí, con tu madre. Vayan ustedes». Los vi marcharse, apresurados. Sabía exactamente a dónde iban y qué planeaban hacer. Esperé unos minutos junto a la tumba vacía, pensando en la absurda situación en la que me encontraba. «Vámonos, don Aurelio», dijo García después de un rato. «Tenemos que llegar antes que ellos por la puerta trasera». Entramos a mi casa por la puerta del patio, que pocos conocían. Nos dirigimos directamente al cuarto de monitoreo improvisado que habíamos instalado en el pequeño almacén junto a la cocina. Doña Lupita ya estaba allí, observando las pantallas. «Llegaron hace 5 minutos», nos informó. Fueron directo a su habitación. En la pantalla, vimos a Emiliano forzando la cerradura de mi recámara. Renata vigilaba en el pasillo. «Ya está», dijo Emiliano cuando logró abrir. Ambos entraron y comenzaron a registrar metódicamente cada rincón. «¿Dónde guarda la llave del cofre?», preguntó Renata, abriendo cajones. «No lo sé», respondió Emiliano. «Siempre ha sido muy reservado con sus cosas. Revolvieron mi ropa, mis pertenencias personales, incluso las de Amalia. Sin respeto, sin remordimiento». «Mira esto», dijo Emiliano de repente, sacando una pequeña llave de debajo del colchón. La llave falsa que había dejado como señuelo. «¿La encontraste?», exclamó Renata emocionada. «Vamos al estudio». Los seguimos a través de las cámaras mientras se dirigían a mi estudio. El cofre estaba allí, en la esquina, protegido por una caja fuerte disimulada como una simple biblioteca. «¿Crees que sea esta?», preguntó Emiliano mostrando la llave. «Inténtalo», lo urgió Renata. Emiliano introdujo la llave en la cerradura. Para su sorpresa, funcionó. Abrieron la puerta para encontrar nada. El cofre estaba vacío, excepto por una nota que yo mismo había dejado. La confianza, una vez rota,
nunca se recupera completamente. ¿Qué significa esto?, preguntó Renata, confundida y furiosa. No lo sé, respondió Emiliano nervioso. Quizás movió todo al banco. ¿Y los documentos? ¿Las escrituras? Mientras discutían, entramos sigilosamente a la casa. García, doña Lupita, el comandante Suárez que acababa de llegar, y yo. Nos dirigimos directamente al estudio. Tenemos que actuar rápido, insistía Renata. Cuando regrese su padre, ¿qué?, dije, abriendo la puerta de golpe. La expresión en sus rostros fue indescriptible. Sorpresa, miedo, vergüenza, todo mezclado en una mueca que jamás olvidaré. «Papá», exclamó Emiliano. «No es lo que parece». «No». «¿Y qué es entonces, hijo? Porque desde aquí parece que estás robando a tu propio padre el día del entierro de tu madre». «Estábamos buscando el testamento», intervino Renata rápidamente, «para asegurarnos de que todo esté en orden». ¿El testamento? ¿O las escrituras de la constructora? ¿O tal vez el dinero que guardaba aquí? El silencio fue su única respuesta. «Comandante», dije, dirigiéndome al policía, «estos son los ladrones que le mencioné». «¡No puedes hacer esto!», gritó Renata. «Somos familia. La familia no roba, Renata. La familia no traiciona». Emiliano estaba pálido, inmóvil. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. «Papá, por favor», suplicó. «Podemos explicarlo». «Tendrás tiempo para explicarte», respondí fríamente. «Por ahora quiero que salgan de mi casa. Los dos». «¿Nos estás echando?», preguntó Renata incrédula. «Considérense afortunados. Podría presentar cargos por robo e intento de fraude. Tengo todas las pruebas que necesito». Les mostré mi celular con las grabaciones de las cámaras. Ambos palidecieron aún más. «Tienen 1 hora para recoger sus cosas personales», continué. «Nada más. Doña Lupita y el comandante Suárez supervisarán para asegurarse de que no se lleven lo que no les pertenece». «No puedes hacerme esto. Soy tu hijo», dijo Emiliano con voz quebrada. «Y tú no pudiste respetarme como tu padre. Parece que ambos fallamos». Salieron del estudio derrotados, pero no arrepentidos. Podía ver la rabia contenida en los ojos de Renata, el cálculo frío en su mente buscando otra salida. Cuando se fueron a recoger sus cosas, me quedé solo con García y el comandante Suárez. «¿Está seguro de no querer presentar una denuncia formal, don Aurelio?», preguntó el comandante. «Todavía no», respondí. «Primero quiero ver qué tan lejos están dispuestos a llegar». 1 hora después, Emiliano y Renata salieron de la casa con algunas maletas. Ninguno me miró a los ojos al marcharse. «Esto no se va a quedar así», murmuró Renata al pasar junto a mí. «Emiliano tiene derechos sobre la constructora». «Los tenía», respondí, hasta que decidió robarla en lugar de heredarla. Cuando se fueron, me senté en mi sillón, agotado física y emocionalmente. Habían pasado apenas 2 días desde que comenzó esta farsa, y ya sentía que habían transcurrido años. Llamé a Amalia para informarle lo sucedido. «¿Estás bien?», me preguntó preocupada. «No», respondí honestamente. «Nuestro hijo intentó robarnos, Amalia. No sé cómo procesarlo». «¿Crees que fue idea de ella?». «No lo sé, y eso es lo que más me duele. No saber si nuestro hijo fue manipulado o si siempre fue así y nunca nos dimos cuenta. ¿Qué haremos ahora?». «Seguir con el plan. Necesitamos saber qué más están tramando. ¿Y luego qué, Aurelio? Y luego resucitarás, vieja. Volverás de entre los muertos para enfrentar a quienes quisieron aprovecharse de nosotros». A pesar de todo, Amalia rió al otro lado de la línea. «Siempre tan dramático, Aurelio. Pero tienes razón. Esto no ha terminado». Esa noche, solo en mi casa por primera vez en décadas, me pregunté qué habíamos hecho mal en la crianza de Emiliano. ¿En qué momento perdió los valores que tanto nos esforzamos por inculcarle? ¿O era cierto lo que decían, que nunca conoces realmente a tus hijos hasta que enfrentan una prueba de carácter? El teléfono sonó cerca de la medianoche. Era García. «Don Aurelio, tengo noticias. Emiliano acaba de acceder a las cuentas de la constructora desde su computadora personal. Está intentando realizar transferencias. ¿Puede hacerlo sin mi autorización?». «No debería, pero tiene acceso a su firma digital. Ya hablé con el banco para bloquear cualquier movimiento sospechoso». «Bien. ¿Algo más?». «Sí. Renata ha estado haciendo llamadas. Muchas llamadas.
a un número que hemos identificado como perteneciente a un prestamista conocido. Alguien con conexiones peligrosas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto iba más allá del simple oportunismo. Había desesperación en sus acciones. Manténgame informado, le dije, y refuerce la seguridad en la casa y en la constructora. Colgué y miré la foto de Emiliano que aún conservaba en la sala. Mi único hijo, mi orgullo, ahora convertido en un extraño peligroso. ¿Cómo habíamos llegado a esto? El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando escuché un ruido en el patio trasero. Me asomé con cautela por la ventana y vi 2 sombras moviéndose entre los árboles. Reconocí inmediatamente a Emiliano por su forma de caminar. La otra figura era más pequeña, probablemente Renata. Habían regresado, en plena noche, como ladrones comunes. Agarré el celular y llamé al comandante Suárez, quien me había prometido mantener vigilancia discreta alrededor de la casa. «Los tenemos en la mira, don Aurelio», me informó en voz baja. «Mis hombres están posicionados. ¿Quiere que los detengamos ahora?» «No», decidí tras un momento de reflexión. «Dejemos que entren. Veamos qué están buscando exactamente». «Es arriesgado, don Aurelio. Tengo el sistema de grabación activado. Será más evidencia. Como usted diga. Estaremos listos para intervenir». Apagué todas las luces y me escondí en el pequeño cuarto de monitoreo. Desde allí podía ver cómo Emiliano forzaba hábilmente la cerradura de la puerta trasera. Parecía tener experiencia, lo que me hizo preguntarme si esta no era la primera vez que entraba así a mi casa. Los observé moverse por la cocina, sigilosos como sombras, dirigiéndose nuevamente hacia mi estudio. «El viejo debe tener una caja fuerte real en alguna parte», susurró Renata. «Nadie guarda tanto dinero en el banco». «No conoces a mi padre», respondió Emiliano. «Siempre ha sido desconfiado con los bancos». «Pues más vale que encontremos algo, Emiliano. Tengo a gente respirándome en la nuca por esas deudas». Así que era eso. Deudas. Emiliano y Renata no estaban simplemente aprovechando una oportunidad. Estaban desesperados. Los vi registrar nuevamente el estudio, esta vez de manera más destructiva, arrancando libros de los estantes, removiendo cuadros de las paredes, buscando cajas fuertes ocultas. «No hay nada», gruñó Emiliano después de varios minutos. «Tiene que haber algo», insistió Renata, cada vez más agitada. «¿Qué hay de la recámara? Quizás bajo el piso o en el closet». Se dirigieron a mi habitación. Los seguí a través de las cámaras, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Ya había visto suficiente. Era hora de terminar con esto. Tomé mi celular y envié un mensaje al comandante Suárez. Ahora, segundos después, escuché las sirenas y vi las luces de las patrullas iluminando el exterior de la casa. «¡Policía!», gritó una voz autoritaria desde fuera. «Sabemos que están ahí dentro. Salgan con las manos en alto». La expresión de terror en los rostros de Emiliano y Renata, capturada por las cámaras, fue algo que nunca olvidaré. La madrugada fue caótica. Los vecinos se asomaban desde sus ventanas mientras la policía escoltaba a Emiliano y Renata fuera de mi casa, esposados como delincuentes comunes. Nunca imaginé ver a mi hijo así, pero él mismo había elegido ese camino. «Esto es un error», gritaba Renata. «Teníamos permiso para entrar». El comandante Suárez me miró, esperando mi confirmación o negación. «Entraron forzando la cerradura trasera», respondí. «Tengo todo grabado». «Papá, por favor», suplicó Emiliano. «Tenemos problemas. Necesitamos ayuda, ¿no esto?» Lo miré fijamente. Este hombre que me llamaba papá ya no era el niño que crié. Era un extraño con la cara de mi hijo. «La ayuda se pide, hijo, no se roba». Lo subieron a la patrulla junto con Renata. Antes de que cerraran la puerta, ella me lanzó una mirada de odio puro que me heló la sangre. «Se va a arrepentir de esto, don Aurelio», siseó. «Nadie humilla así a Renata Villaseñor». El comandante Suárez se acercó mientras las patrullas se alejaban. «Los llevaremos a la comisaría para procesarlos. ¿Presentará cargos formales, don Aurelio?». Me tomé un momento para responder. Una cosa era asustarlos. Otra muy distinta era enviar a mi propio hijo a la cárcel. «Reténgalos 24 horas», decidí finalmente. «Quiero que entiendan la gravedad de lo que hicieron, pero no presentaré cargos todavía». «Como usted diga», asintió el comandante. «Pero le advierto, don Aurelio, personas así no suelen aprender la lección tan fácilmente». «Lo sé», respondí con pesadez. «Pero sigue siendo mi hijo». Cuando todos se fueron,
La casa quedó sumida en un silencio opresivo. Llamé a Amalia para informarle lo sucedido. «No puedo creerlo», dijo ella, su voz quebrada por el llanto. «¿Cómo pudo Emiliano caer tan bajo? La influencia de Renata, supongo. Y deudas, Amalia. Mencionaron deudas importantes. ¿De qué clase de deudas podrían justificar robar a sus propios padres? Eso es lo que necesitamos averiguar». A la mañana siguiente, García llegó temprano con un informe preliminar de sus investigaciones. «Don Aurelio, hemos estado rastreando los movimientos financieros de su hijo y su nuera durante los últimos meses. Lo que encontramos es preocupante». Me mostró una carpeta llena de documentos, estados de cuenta, transferencias, recibos. Renata tiene deudas de juegos significativas, casinos, apuestas en línea, prestamistas. Estamos hablando de casi 1 millón de pesos. ¿1 millón?, exclamé incrédulo. ¿Cómo pudo acumular tanto? Parece ser un problema de años. Según nuestras fuentes, ya estaba endeudada antes de conocer a Emiliano. Probablemente vio en su hijo una salida a sus problemas financieros. La idea de que mi hijo hubiera sido manipulado desde el principio me dio un rayo de esperanza. Quizás Emiliano no era intrínsecamente deshonesto, sino una víctima más de Renata. ¿Y mi hijo? ¿Qué sabemos de él? García dudó antes de responder, lo que me preparó para malas noticias. Emiliano parece haber sido cómplice activo, don Aurelio. Encontramos evidencia de que falsificó su firma digital en múltiples ocasiones para desviar fondos de la constructora. Pequeñas cantidades al principio, tal vez para no levantar sospechas, pero en los últimos 3 meses las sumas aumentaron considerablemente. Me mostró una lista de transferencias, 50,000 pesos aquí, 100,000 allá, sumando casi 2 millones de pesos en total. ¿A dónde fue ese dinero?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. La mayor parte a pagar deudas de juego de Renata, pero también hay gastos extravagantes, un reloj de lujo, ropa de marca, un viaje a Cancún, cosas que usted no sabía que estaban comprando. Viviendo como ricos a costa de mi trabajo, murmuré. García asintió sombríamente. Hay algo más, don Aurelio. Emiliano ha estado en contacto con otros contratistas, ofreciendo información sobre sus proyectos, licitaciones, presupuestos, todo, vendiendo secretos de la empresa. Eso parece. Y lo más grave, encontramos un borrador de documento donde planteaban una reorganización de Construcciones Castañeda, con Emiliano como director general y usted, bueno, jubilado forzosamente. Un golpe de estado, dije, sintiendo que me faltaba el aire. Mi propio hijo planeando quitarme la empresa. Lo siento mucho, don Aurelio. Nos quedamos en silencio un momento, el peso de la traición flotando en el aire como un gas venenoso. ¿Qué recomienda, licenciado?, pregunté finalmente. Desde el punto de vista legal, tiene suficientes pruebas para presentar cargos serios. Fraude, falsificación, intento de robo, abuso de confianza. Podrían enfrentar varios años de cárcel. La idea de mi hijo en prisión me revolvió el estómago, pero la magnitud de su traición requería una respuesta contundente. Hay otra opción, continuó García, notando mi dilema. Podemos usar esta evidencia como palanca para un acuerdo. Que devuelvan el dinero, que Emiliano renuncie a cualquier pretensión sobre la constructora, que firmen un convenio de no acercamiento. ¿Y si no aceptan? Entonces presentamos cargos formales. Ellos saben que tienen todo que perder. Consideré mis opciones durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, tomé una decisión. Prepare el acuerdo, licenciado. Quiero verlos hoy mismo. A mediodía, García regresó con los documentos preparados. Mientras los revisábamos, recibí una llamada del comandante Suárez. Don Aurelio, surgió un problema. Recibimos una visita de un abogado representando a su hijo y su nuera, un tal Mendoza. ¿Mendoza? No conozco a ningún abogado con ese nombre. No es cualquier abogado, representa a gente complicada. Está exigiendo la liberación inmediata de sus clientes, alegando detención ilegal y abuso de autoridad. ¿Pueden liberarlos? Técnicamente, si usted no presenta cargos formales, no podemos retenerlos más de 24 horas. Pero me preocupa la aparición de este Mendoza. No es buena señal. ¿Qué sugiere, comandante? Venga a la comisaría. Enfrentémoslos directamente, con su abogado presente. Es mejor terminar esto de una vez. Media hora después, estaba en la comisaría junto a García. El ambiente era tenso.
En una sala de interrogatorios nos esperaban Emiliano y Renata, junto a un hombre de traje impecable y mirada fría que supuse era Mendoza. «Don Aurelio», saludó el abogado con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Lamentable situación familiar. Esperemos resolverla civilizadamente». «No hay nada civilizado en lo que han hecho», respondí secamente. Emiliano tenía la mirada clavada en el suelo. Renata, en cambio, me desafiaba con sus ojos. «Mis clientes niegan cualquier acto ilícito», continuó Mendoza. «El señor Emiliano tiene llaves de la casa familiar y autorización para acceder a documentos de la empresa como empleado de confianza. No hubo allanamiento ni intento de robo». García intervino inmediatamente. «Tenemos grabaciones que demuestran lo contrario. Entraron forzando una cerradura en plena madrugada, expresando claramente su intención de sustraer dinero y documentos». «Grabaciones obtenidas sin conocimiento ni consentimiento de los implicados», replicó Mendoza. «Inaceptables como prueba legal. En propiedad privada, ante sospecha fundada de delito completamente válidas», contraatacó García. Mientras los abogados debatían, yo observaba a mi hijo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento perdió el rumbo? ¿Cuándo dejó de ser el niño honesto que crié para convertirse en este hombre que ni siquiera podía mirarme a los ojos? «Basta», interrumpí finalmente. «No vine aquí a debatir legalidades. Vine a ofrecer un trato». Eso captó la atención de todos, especialmente de Renata, cuyos ojos brillaron con interés. «Tengo pruebas suficientes de fraude, falsificación y robo para enviarlos a ambos a la cárcel», continué. «También tengo pruebas de las deudas de juego, los prestamistas, el dinero desviado de la constructora, todo». Renata palideció. Mendoza mantuvo su expresión impasible, pero noté un ligero cambio en su postura. «Sin embargo, estoy dispuesto a no presentar cargos bajo ciertas condiciones». García colocó los documentos sobre la mesa. Primero, devolución íntegra del dinero sustraído, 2 millones de pesos, en un plazo no mayor a 1 año. «Imposible», saltó Renata. «No tenemos ese dinero». Segundo, continué ignorándola, renuncia inmediata de Emiliano a cualquier puesto en la constructora y a cualquier pretensión de herencia sobre el negocio familiar. Emiliano levantó la mirada por primera vez, sorprendido. Tercero, divorcio inmediato. Renata se va sin nada, tal como estipula el acuerdo prenupcial en caso de conducta fraudulenta. «Eso es ridículo», exclamó ella poniéndose de pie. «No puede obligarnos a divorciarnos». «No los obligo», respondí calmadamente. «Les ofrezco una alternativa a la cárcel. Ustedes deciden». Mendoza revisó los documentos meticulosamente. «Necesitamos discutirlo en privado», dijo finalmente. «Tienen 10 minutos», respondió García. Nos retiramos a otra sala. El comandante Suárez nos ofreció café mientras esperábamos. «¿Cree que aceptarán, don Aurelio?», preguntó. «No tienen muchas opciones», respondí. «La alternativa es enfrentar cargos criminales». Exactamente 10 minutos después, regresamos a la sala. Emiliano y Renata estaban sentados en extremos opuestos de la mesa, evitando mirarse. Mal presagio para ellos, buena señal para mí. «Mis clientes están dispuestos a considerar el acuerdo con algunas modificaciones», anunció Mendoza. «No hay modificaciones posibles», respondió García. «Es este acuerdo, o presentamos cargos formales hoy mismo. La cantidad es imposible de pagar en 1 año», insistió el abogado. «Su cliente trabajará para pagarla», respondí, mirando directamente a Emiliano. «Tengo un amigo constructor en Oaxaca que necesita un ingeniero. El sueldo es modesto, pero suficiente para vivir austeramente y pagar cuotas mensuales. Si cumple puntualmente durante 1 año, consideraré el asunto saldado». «¿Oaxaca?», murmuró Emiliano horrorizado. «¿Quieres enviarme al otro extremo del país? Quiero alejarte de las malas influencias», respondí, mirando significativamente a Renata, «y darte la oportunidad de reconstruir tu vida con honestidad». Hubo un largo silencio. Finalmente, para mi sorpresa, fue Emiliano quien habló. «Acepto», dijo con voz apenas audible. «¿Qué?». Renata se volvió hacia él, incrédula. «Estás loco. No puedes aceptar esto». «Es justo», respondió Emiliano, aún sin mirarla. «Robamos, Renata. A mi propio padre. Merecemos consecuencias». «Traidor», siseó ella. «Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿te rindes así? ¿Pasado juntos?».
Emiliano finalmente la miró. ¿Te refieres a cómo me manipulaste para robar a mi familia? ¿O a cómo ocultaste tus deudas de juego hasta que fue demasiado tarde? La sorpresa en el rostro de Renata fue genuina. No esperaba que Emiliano se rebelara contra ella. No firmaré ningún divorcio, declaró Renata, cruzándose de brazos. Y sin mi firma no hay acuerdo. Mendoza intervino discretamente. Señora, debo recordarle que las evidencias contra usted son particularmente comprometedoras. Si esto va a juicio, no me importa. No me van a humillar así. García y yo intercambiamos miradas. Era hora de jugar nuestra última carta. «Comandante», llamé, ¿podría traer a nuestra invitada especial? Suárez asintió y salió de la sala. Minutos después, regresó acompañado por una figura que dejó a todos boquiabiertos. Amalia, mi esposa, viva y determinada, entró con paso firme. «¿Suegra?», balbuceó Renata, como si viera un fantasma. «Pero usted, el funeral, el entierro». «Sorpresa», respondió Amalia secamente. Luego miró a Emiliano. «Hijo, nunca imaginé tener que fingir mi muerte para descubrir quién eres realmente». Emiliano rompió a llorar, un llanto profundo de vergüenza y arrepentimiento. Renata, en cambio, parecía calcular frenéticamente sus opciones, como una rata acorralada. «Esto cambia las cosas», dijo Mendoza, visiblemente incómodo. «Si esto fue una operación coordinada con la policía, con evidencia de intento de fraude perfectamente documentada», completó García. La habitación quedó en silencio, salvo por los sollozos ahogados de Emiliano. «Firmaré», dijo finalmente Renata, derrotada. «Pero quiero inmunidad total, ningún cargo, ninguna denuncia». «La tendrás», respondí, «siempre que no vuelvas a acercarte a mi familia. Nunca más». Esa misma tarde firmamos todos los documentos. Emiliano aceptó trabajar en Oaxaca y pagar mensualmente hasta cubrir el dinero robado. Renata firmó el divorcio, aceptando las condiciones del acuerdo prenupcial que la dejaban sin derecho a reclamación alguna. Cuando todo terminó, pedí unos minutos a solas con Emiliano. Renata ya se había marchado, escoltada por Mendoza, quien me lanzó una mirada que prometía futuros problemas. «Hijo», dije cuando quedamos solos, «¿cómo llegamos a esto?». Emiliano, demacrado y exhausto, sacudió la cabeza. «No lo sé, papá. Todo comenzó con pequeñas mentiras. Renata tenía deudas. Yo quería impresionarla, demostrarle que podía resolverlo todo. Luego una mentira llevó a otra, un préstamo a otro. ¿Por qué no pediste ayuda? Vergüenza, supongo. Y luego, cuando la bola de nieve creció tanto, el miedo. Renata conoce gente peligrosa, papá. Sus acreedores no son bancos precisamente. Así que era eso. Mi hijo, atrapado entre la ambición de su esposa y el miedo a sus conexiones peligrosas. ¿La amas?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Creí amarla», respondió tras una pausa. «Ahora no estoy seguro de haberla conocido realmente». Me levanté, sintiendo el peso de cada uno de mis 67 años. «El autobús a Oaxaca sale mañana a las 6. No llegues tarde». «¿Eso es todo?», preguntó, sorprendido por mi frialdad. «¿No hay perdón? ¿No hay abrazo de despedida?». Lo miré detenidamente. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, mi sangre. El perdón se gana, Emiliano, con acciones, no con palabras. Demuéstrame que eres el hombre que creí criar, y entonces hablaremos de perdón. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Tu madre irá a despedirte mañana a la estación. Yo no. Necesito tiempo. Esa noche, en casa, Amalia y yo nos sentamos en silencio en la sala, procesando todo lo ocurrido. ¿Crees que cumplirá?, preguntó ella después de un rato. No lo sé, respondí honestamente. Quiero creer que sí, que en el fondo sigue siendo nuestro Emiliano. Pero ya no podemos confiar como antes, completó ella. Lo sé, duele tanto, Aurelio. La abracé, sintiendo sus lágrimas mojar mi camisa. Éramos dos ancianos llorando por el hijo que creíamos conocer y que resultó ser un extraño. Al menos está a salvo de Renata y sus deudas, dije para consolarla. Oaxaca le dará una nueva oportunidad. ¿Y nosotros? ¿Qué haremos ahora? Seguir adelante, vieja. Reconstruir lo que se perdió. Y esperar que nuestro hijo encuentre su camino de regreso a nosotros. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez los acontecimientos,
buscando el momento exacto en que todo se torció. El instante preciso en que perdimos a nuestro hijo sin darnos cuenta. Cerca del amanecer, mi celular vibró con un mensaje. Era del comandante Suárez. Vigilancia especial colocada en su domicilio y negocio. Mendoza es peligroso. Manténgase alerta. Así que no había terminado. La amenaza de Renata y sus misteriosos acreedores seguía latente. «¿Qué pasa?», murmuró Amalia, despertándose a mi lado. «Nada», mentí, no queriendo preocuparla más. «Duérmete». Mientras la veía volver a dormirse, tomé una decisión. Protegería a mi familia a cualquier costo, incluido Emiliano, a pesar de todo. Porque al final del día, a pesar de la traición, a pesar del dolor, seguía siendo mi hijo. El reloj marcaba las 5 de la mañana. En una hora, Emiliano abordaría un autobús hacia su nueva vida, su oportunidad de redención. Y yo me quedaría aquí, vigilante, esperando el siguiente movimiento en este juego que había comenzado con un simple susurro en el velorio de mi esposa. Han pasado 6 meses desde que Emiliano partió a Oaxaca. 6 meses de reconstruir lo que quedó de nuestra vida y nuestro negocio. La mañana de su partida, Amalia fue a despedirlo a la estación de autobuses. Volvió con los ojos hinchados, pero no me contó detalles de su conversación. Algunas cosas son sagradas entre una madre y su hijo, incluso después de una traición como la nuestra. La primera semana fue la más difícil. Renata, como era de esperarse, no se dio por vencida fácilmente. Intentó acceder a las oficinas de la constructora, alegando que tenía pertenencias personales que recoger. García la interceptó y le advirtió que cualquier violación al acuerdo resultaría en una denuncia inmediata. «No, he terminado con ustedes», le dijo a García, según me contó después. «Nadie deja a Renata Villaseñor en la calle. Reforzamos la seguridad en la casa y en la empresa. Contraté a 2 guardias que se turnaban para vigilar. El comandante Suárez también mantuvo patrullas regulares en la zona. Sabíamos que Mendoza, el abogado, tenía conexiones con gente peligrosa, y Renata estaba desesperada por su situación financiera. A finales del primer mes, recibimos la primera transferencia de Emiliano. 15,000 pesos. Una cantidad modesta, pero significativa considerando su nuevo sueldo reducido. García verificó que el dinero proviniera efectivamente de su cuenta personal, no de algún préstamo nuevo o esquema fraudulento. «Es un comienzo», comentó Amalia cuando le mostré el recibo. «Al menos está cumpliendo». Yo no estaba tan convencido. Después de todo lo ocurrido, mi confianza estaba destruida. Pero quería creer. Necesitaba creer que mi hijo aún podía redimirse. Esa misma semana recibí una carta de Emiliano. Papel y tinta, como en los viejos tiempos. La abrí con manos temblorosas, mientras Amalia esperaba expectante. «Queridos papá y mamá», comenzaba. «No sé si leerán esto o si la romperán antes de abrirla. No los culparía si lo hicieran. Solo quiero que sepan que estoy trabajando duro aquí en Oaxaca. El proyecto es demandante. Estamos construyendo viviendas para familias de bajos recursos. El sueldo es poco como esperaba, pero el trabajo es honesto y me da tiempo para reflexionar sobre mis errores. No hay día que no piense en lo que hice, en cómo traicioné su confianza. No busco excusas, aunque al principio intenté convencerme de que había sido manipulado por Renata. La verdad es que yo elegí cada paso, cada mentira, cada traición. Fui débil y codicioso. Estoy enviando todo lo que puedo cada mes. Sé que el dinero no repara la confianza rota, pero es un comienzo. Espero algún día poder mirarlos a los ojos sin vergüenza. Con amor, a pesar de todo, Emiliano». Amalia lloró después de leer la carta. Yo mantuve la compostura, aunque sentí un nudo en la garganta. ¿Era sincero o solo otra manipulación? El tiempo lo diría. Las semanas siguientes trajeron rutina y una calma tensa. Reconstruimos la contabilidad de la empresa. Implementamos nuevos controles. Doña Lupita, nuestra fiel contadora, fue fundamental en este proceso. La constructora comenzó a recuperarse lentamente, aunque la desconfianza instalada en mi corazón me hacía revisar cada factura, cada contrato, cada centavo que entraba y salía. Un día, mientras revisaba unos presupuestos en mi oficina, García entró con expresión preocupada. «Don Aurelio, tenemos información sobre Renata». «¿Qué ocurre?» «Fue vista reuniéndose con Mendoza y otro hombre en un restaurante de la zona hotelera. Nuestro contacto en la policía lo identificó como Leonardo Fuentes.
El nombre no me decía nada, pero la expresión de García dejaba claro que debería preocuparme. ¿Quién es? Un prestamista conocido, de los que cobran con métodos poco ortodoxos. Si Renata está involucrada con él, estamos en peligro, completé. Podría ser, o quizás solo están negociando sus propias deudas. De cualquier manera, reforcemos la seguridad. Esa noche le conté a Amalia. Decidimos que no había razón para alarmar a Emiliano, quien parecía estar por fin en el camino correcto. Al día siguiente instalamos más cámaras, cambiamos todas las cerraduras, implementamos un sistema de alarma conectado directamente con la policía. Me sentía viviendo en una fortaleza, pero era el precio de la tranquilidad. 3 meses después de la partida de Emiliano, recibimos una visita inesperada. Doña Lupita llegó a casa un domingo, visiblemente nerviosa. Don Aurelio, doña Amalia, perdonen que los moleste en domingo, pero es importante. Nos mostró su celular. Era una foto de Renata entrando a las oficinas de uno de nuestros principales competidores, Construcciones Valdivia. Mi sobrina trabaja en el edificio de enfrente, explicó doña Lupita. La reconoció y me envió esto. Vendiendo información, murmuré, intentando sabotear lo poco que nos queda. No puede hacer eso, dijo Amalia indignada. El acuerdo solo cubre lo que ya hizo, no lo que pueda hacer en el futuro, explicó García cuando lo llamé para consultarlo. Legalmente, no podemos impedirle que trabaje donde quiera. Pero si está vendiendo secretos comerciales, eso sí sería demandable. Pero necesitaríamos pruebas concretas. Las semanas siguientes fueron tensas. Perdimos 2 licitaciones importantes frente a Valdivia. Proyectos que, por nuestra experiencia y trayectoria, deberíamos haber ganado. Era demasiada coincidencia. Está usando lo que sabe de nosotros, dije a Amalia una noche. Conoce nuestros métodos, nuestros márgenes, nuestras estrategias. ¿Y qué podemos hacer? Cambiar el juego. Si Renata cree que conoce nuestro negocio, le demostraremos lo contrario. Implementé cambios radicales en nuestra forma de operar. Nuevos proveedores, nuevos métodos de presupuesto, nueva estrategia comercial. Era como reinventar la empresa desde cero, pero era necesario. A los 4 meses, recibimos otra carta de Emiliano, junto con una transferencia de 20,000 pesos. Estaba aumentando sus pagos mensuales. Queridos padres, escribió, las cosas mejoran aquí. El ingeniero jefe reconoció mi trabajo y me ofreció horas extras en otro proyecto. Es agotador, pero cada peso extra es un paso más hacia la reparación del daño que causé. No he tenido contacto con Renata desde nuestra separación, aunque intentó llamarme varias veces el primer mes. He cambiado mi número y mi dirección. No quiero saber nada de ella ni de la vida que llevamos juntos. He estado reflexionando mucho sobre cómo permití que las cosas llegaran tan lejos. La codicia, supongo, y el orgullo. Quería demostrar que podía ser tan exitoso como tú, papá, pero buscando atajos. No hay atajos para la integridad. Espero que algún día puedan perdonarme, aunque sé que nunca olvidarán. Yo tampoco lo olvidaré. Con amor, Emiliano. Esta vez, incluso yo me conmoví. Había sinceridad en sus palabras, un reconocimiento genuino de sus errores que no había visto antes. Tal vez realmente está cambiando, dijo Amalia esperanzada. Tal vez, concedí, aunque la cautela seguía dominando mi corazón. 5 meses después de su partida, ocurrió el incidente que lo cambió todo. Salía de la oficina tarde, cerca de las 9 de la noche. El estacionamiento estaba casi vacío. Mientras caminaba hacia mi auto, noté 2 figuras acercándose, hombres jóvenes, con la cabeza rapada y tatuajes visibles en el cuello. Don Aurelio Castañeda, dijo uno de ellos. No era una pregunta. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Tenemos un mensaje de fuentes, dijo el otro, acercándose amenazadoramente. La deuda de Renata Villaseñor es ahora su problema. No tengo nada que ver con las deudas de esa mujer, respondí, intentando mantener la calma mientras buscaba disimuladamente mi celular para llamar a emergencias. Ahora sí, insistió el primero. O paga los 800,000 pesos que debe con intereses, o las consecuencias serán desagradables para usted y su familia, incluso para su hijo, allá en Oaxaca, añadió el otro con una sonrisa macabra. La mención de Emiliano encendió una alarma en mi cabeza. Sabían dónde estaba mi hijo. Esto era serio. Le daremos una semana para conseguir el dinero,
concluyó el primer hombre. Un representante lo contactará para el pago. Se marcharon tan rápido como aparecieron, dejándome paralizado junto a mi auto. Llamé inmediatamente al comandante Suárez y le conté lo sucedido. «Esto es grave, don Aurelio», dijo después de escucharme. «Fuentes no es alguien con quien se pueda negociar. Sus amenazas no son en vano. ¿Qué sugiere? Asignaré protección policial para usted y doña Amalia, y alertaré a mis colegas en Oaxaca para que vigilen a su hijo. ¿Y si pagamos? No terminaría ahí, don Aurelio. Gente como Fuentes siempre encuentra la forma de exigir más. Esa noche, Amalia y yo tuvimos una conversación difícil. Debemos advertir a Emiliano», insistió ella. «Está en peligro. Si lo alertamos, podría hacer algo imprudente», argumenté. «Quizás intente regresar, enfrentarse a ellos o peor. Es nuestro hijo, Aurelio. A pesar de todo, finalmente acordamos llamarlo. Fue una conversación tensa. Le explicamos la situación sin entrar en detalles alarmantes. Le pedimos que estuviera alerta, que no saliera solo de noche, que cambiara sus rutinas. «Es mi culpa», dijo Emiliano, su voz quebrándose al otro lado de la línea. «Renata me advirtió que sus acreedores eran peligrosos, pero nunca imaginé que llegarían a esto. No es momento para culpas», le dije. «Es momento de ser prudentes. La policía está al tanto, tanto aquí como en Oaxaca. Voy a regresar», decidió de inmediato. «Esto es mi responsabilidad. Yo me metí en este lío. Yo debo resolverlo». «No», respondí con firmeza. «Quédate donde estás. Es más seguro. Pero ustedes están en peligro por mi culpa. Y tú también. Quédate en Oaxaca. Confía en nosotros por una vez». Después de mucho insistir, Emiliano accedió a permanecer allá, bajo protección policial. Pero podía sentir su ansiedad y culpa a través del teléfono. Al día siguiente, García llegó con una propuesta. «Podemos presentar una denuncia formal contra Fuentes por amenazas y extorsión», sugirió. «Con su testimonio y la vigilancia del estacionamiento, tendríamos un caso». «¿Y exponernos a represalias mayores?», cuestioné. «No, debe haber otra solución». «La hay», intervino el comandante Suárez, quien acababa de llegar. «Pero es arriesgada y necesitaremos la cooperación de todos, incluido Emiliano». Su plan era audaz: tender una trampa a Fuentes y sus hombres. Utilizaríamos el mismo método que usamos para desenmascarar a Emiliano y Renata. «Haremos que crean que accederá a pagar», explicó Suárez. «Concertaremos una reunión en un lugar controlado por nosotros. Cuando aparezcan para cobrar, los arrestaremos infraganti por extorsión». «¿Y Renata?», preguntó Amalia. «Ella es la raíz de todo esto. Si podemos probar su complicidad, también caerá», aseguró el comandante. «Pero primero vamos por el pez grande». El plan se puso en marcha. Como esperábamos, al quinto día recibí una llamada del supuesto representante de Fuentes. Acordamos una reunión para el pago en un restaurante cercano a mi oficina. Lo que el extorsionador no sabía es que ese restaurante pertenecía a un amigo de confianza, quien nos permitió instalar cámaras y micrófonos ocultos. El comandante Suárez y sus hombres estarían camuflados como clientes y personal. La noche antes del encuentro, recibí una llamada inesperada. Era Emiliano. «Papá, estoy en Puebla». «¿Qué? Te dije claramente que te quedaras en Oaxaca». «Lo sé y lo siento. Pero no podía quedarme allá mientras ustedes enfrentaban esto por mí. Soy parte del problema. Debo ser parte de la solución». Quise reprenderlo, pero en el fondo entendía su decisión. Era lo que yo mismo habría hecho en su lugar. «¿Dónde estás ahora?», pregunté. «Con el comandante Suárez», me explicó el plan. «Quiero participar. Es demasiado peligroso. Papá, por primera vez en mucho tiempo, quiero hacer lo correcto. Déjame ayudar». El comandante Suárez se puso al teléfono y me aseguró que la participación de Emiliano podía ser controlada y segura. Finalmente, acepté. El día del encuentro llegó. Según el plan, me reuniría con el representante de Fuentes a las 8 de la noche. Llevaría un maletín con el dinero, billetes marcados proporcionados por la policía, y una transmisión oculta para que el equipo de Suárez escuchara todo. Lo que no esperábamos era que Renata apareciera en el restaurante una hora antes. «Don Aurelio», me saludó con falsa amabilidad cuando entré para la preparación final. «Qué sorpresa encontrarlo aquí». Mi sangre se heló. Su presencia podía arruinar todo el operativo.
Renata, respondí secamente. No esperaba verte. Vine a cenar, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una coincidencia afortunada. No creo en coincidencias. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión calculadora. «¿Sabe por qué estoy aquí?», afirmó. «Y yo sé por qué está usted aquí, con un maletín lleno de dinero para Fuentes. No sé de qué hablas. Vamos, don Aurelio. No insultemos nuestra inteligencia mutuamente. Usted sabe que yo inicié todo esto, y yo sé que usted planea una trampa con la policía». Me quedé helado. ¿Cómo lo sabía? ¿Había un filtro en el operativo? «¿Qué quieres, Renata?» «La mitad», respondió sin rodeos. «Usted atrapa a Fuentes. Yo quedo libre de mi deuda, y además me llevo la mitad del dinero que supuestamente iba a pagarle. ¿Por qué habría de aceptar eso? Porque si no lo hace, llamaré a Fuentes ahora mismo para advertirle. El operativo fracasará, y créame, su venganza será terrible». Estaba entre la espada y la pared, acceder a su chantaje o arriesgar todo el plan. En ese momento, para sorpresa de ambos, Emiliano apareció junto a nuestra mesa. «No vas a llamar a nadie, Renata», dijo con una calma que nunca le había visto antes. «¿Emiliano?», balbuceó ella, genuinamente sorprendida. «¿Qué haces aquí? Deberías estar en Oaxaca». «Vine a arreglar el desastre que creamos juntos, principalmente el que creaste tú». «No entiendes nada», siseó ella. «Estoy tratando de salvarnos». «No, estás tratando de salvarte y de paso sacar más provecho, como siempre». Emiliano se sentó junto a mí, enfrentando a su exesposa. «Tengo algo que quizás te interese saber», continuó. «Llevo 3 meses colaborando con la policía de Oaxaca y Puebla. Tengo grabadas nuestras conversaciones donde admites tus deudas de juego, tus contactos con prestamistas y cómo planeaste usarme para acceder al dinero de mi padre». La expresión de Renata pasó del asombro a la furia. «Estás mintiendo», escupió. «Nunca dije nada de eso. ¿Recuerdas esa noche en Cancún, cuando celebrábamos nuestro aniversario? Estabas tan borracha que te jactaste de cómo me habías elegido específicamente porque era hijo único de un constructor exitoso. Tengo esa conversación grabada». Renata palideció. «Si intentas algo contra mi familia, si haces una sola llamada, esas grabaciones llegarán directamente a Fuentes», advirtió Emiliano. «¿Crees que será comprensivo cuando sepa que planeabas traicionarlo a él también?» Nunca vi a nadie calcular tan rápidamente sus opciones como lo hizo Renata en ese momento. Finalmente, se levantó. «Esto no ha terminado», amenazó, pero pude notar el miedo detrás de sus palabras. «Sí, Renata, ha terminado», respondió Emiliano con firmeza. La vimos salir apresuradamente del restaurante. Inmediatamente, el comandante Suárez se acercó a nuestra mesa. «La seguiremos», nos aseguró. «No interferirá con el operativo». Miré a mi hijo con una mezcla de asombro y orgullo. Este no era el Emiliano débil y manipulable que conocía. Este era un hombre tomando responsabilidad por sus actos. «¿Es cierto?», pregunté cuando quedamos solos. «¿Lo de las grabaciones?» «Algunas sí», admitió con una pequeña sonrisa. «Otras son un farol. Pero ella no lo sabe. Arriesgaste mucho. No tanto como lo que ustedes arriesgaron por mí toda la vida». El operativo continuó según lo planeado. El representante de Fuentes llegó puntual, acompañado por los mismos matones que me habían amenazado en el estacionamiento. La conversación fue grabada. El dinero cambió de manos. Y en el momento preciso, el comandante Suárez y sus hombres intervinieron. Los arrestaron sin incidentes, aunque uno intentó huir y fue rápidamente reducido. En su poder encontraron no solo el dinero marcado, sino también una lista de víctimas de extorsión y evidencia que implicaba directamente a Fuentes. Esa misma noche, Fuentes fue arrestado en su residencia de lujo. Renata intentó huir de la ciudad, pero fue interceptada en la terminal de autobuses. Las grabaciones de Emiliano, junto con su testimonio, fueron cruciales para establecer la conexión entre ella y la red de extorsión. Una semana después, Amalia, Emiliano y yo nos sentamos en la sala de nuestra casa. Era la primera vez que estábamos juntos, realmente juntos, desde el falso velorio. «Casi 500,000 pesos», dijo Emiliano, colocando un cheque sobre la mesa. «Es todo lo que pude ahorrar estos meses en Oaxaca, más lo que me prestó mi jefe cuando le expliqué la situación. No cubre todo lo que robé, pero es un comienzo real. Hijo,
comenzó Amalia, pero él la interrumpió. No, mamá, necesito hacer esto. Necesito reparar el daño que causé. No solo con palabras, sino con acciones concretas. Lo miré a los ojos, buscando al hombre en que se había convertido mi hijo. ¿Qué piensas hacer ahora?, pregunté. Volver a Oaxaca, terminar el proyecto, seguir pagando mi deuda, no solo la económica, sino la moral. ¿A menos que qué?, preguntó Amalia. A menos que necesiten ayuda aquí, en la constructora. No como antes, no en posición de poder. Como un empleado más, ganándome nuevamente la confianza desde cero. Amalia me miró, esperando mi decisión. Después de todo lo ocurrido, podría volver a trabajar junto a mi hijo. La confianza, una vez rota, nunca se recupera completamente, dije, repitiendo las palabras que había escrito en aquella nota en el cofre vacío. Pero puede reconstruirse, poco a poco, con paciencia y esfuerzo constante. ¿Eso es un sí?, preguntó Emiliano con un destello de esperanza. Es un podemos intentarlo, respondí, extendiendo mi mano hacia él. Un día a la vez, tomó mi mano, y por primera vez en muchos meses, nos abrazamos. No fue un abrazo de reconciliación total, ni de perdón absoluto. Fue el abrazo de dos hombres dispuestos a trabajar por reconstruir lo que se había roto. Esa noche, mientras Amalia y yo nos preparábamos para dormir, ella me preguntó, ¿crees que funcionará? ¿Tenerlo de vuelta en la empresa? No lo sé, respondí honestamente. Pero si no le damos la oportunidad, nunca lo sabremos. Parece diferente ahora, más fuerte, más centrado. A veces necesitamos caer hasta el fondo para encontrar la fuerza para levantarnos, reflexioné. A veces, dejar caer a un hijo es la única forma de permitirle levantarse como un hombre. Amalia asintió, comprendiendo la profunda verdad en mis palabras. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, comenté mientras apagaba la luz. ¿Qué? Que tuvimos que fingir tu muerte para descubrir que nuestro hijo estaba vivo, pero perdido. Y ahora que has resucitado, parece que él también lo ha hecho. Amalia sonrió en la oscuridad. Somos una familia extraña, Aurelio Castañeda. Lo somos, vieja, pero seguimos siendo familia, a pesar de todo. Y con esa certeza, por fin pude dormir tranquilo, sabiendo que lo peor había pasado y que, aunque el camino sería largo y difícil, teníamos una oportunidad de reconstruir no solo nuestra empresa, sino también nuestra familia. Porque al final, como descubrimos en esta dolorosa experiencia, el amor verdadero no es ciego ni permisivo. El amor verdadero establece límites, exige responsabilidad, y cuando es necesario, permite que aquellos que amamos enfrenten las consecuencias de sus acciones. Solo así, a veces, pueden encontrar su camino de regreso a casa. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para más relatos como este. Tu apoyo me motiva a seguir compartiendo las lecciones que solo la vida y los años pueden enseñar.